para este video voy a sacar la frustración de este 2020, ya que no se me hizo aplicar para ser maestra. Pues voy a tener que enseñar a ustedes. Bueno, pues para este video les voy a enseñar a hacer el patrón básico de una camiseta o de la parte de arriba de una prenda. Les voy a dar un poquito del background mío, de mi historia. Bueno, entonces salí de la prepa, estudié arquitectura, terminé arquitectura, trabajé un rato como arquitecta, muy poco en realidad. Trabajé de arquitecta. Y ya después de ahí entré a estudiar diseño de modas. Entonces, pues obviamente he visto muchos videos en internet. Fui a cursos. Antes de entrar a la carrera estuve en cursos de costura y por alguna razón jamás se me dio. O sea, yo decía, ay, no, es que no se me da esto. Pero solamente yo necesitaba aprender de otra manera a la que me habían estado enseñando o a lo que yo había entendido por internet. Yo jamás me he considerado una persona autodidacta. O sea, yo sí necesito que haya alguien atrás de mí que me esté diciendo si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal. Entonces quiero hacer este video tipo cursos de costura, cursos de patronaje, para intentar enseñar de la manera en que yo aprendí. Entonces, si tienes este problema de entender los videos que salen en internet, en YouTube, pues espero que mi forma de explicar, que mi forma de enseñar te funcione. Y así. Primero voy a enseñar el patrón básico de la parte de arriba y después me voy a ir con la falda, y ya que tengamos estos dos básicos, pues ya voy a enseñar a hacer transformación de prendas. Pero siempre para todo necesita las bases. Así es, aunque no nos guste. Imaginemos que no está esto aquí atrás. A lo que quería llegar con toda esa explicación, con todo ese rollote, es que yo entiendo, yo sé lo que es querer aprender algo, querer hacer algo y no poder, ya sea por falta de tiempo o en mi caso en aquel entonces por no tener dinero para ir a cursos, porque los cursos son caros, porque el material para empezar, bueno, el material para trabajar también es caro. La gente piensa que las telas son baratas, que todo este material, los hilos, las agujas son baratas, siendo que no. Cuando se compra menudeo, todo esto es muy caro. Sí. Entonces, sí, básicamente por eso te comento cuál es como mi historia detrás y por qué estoy tan empeñada en querer, uno, ser maestra y dos, dar cursos. Y espero que estos cursos que voy a dar estén súper bien explicados, que sean gratis. O bueno, si está en YouTube, obviamente es porque es gratis, pero a lo que voy es, quiero que todo lo que aprendí, yo pagando para aprender todo esto por los 3 años de carrera que me aventé, 3 años y medio, más los cursos que he pagado, de corte y confección, más los años que he trabajado en talleres. Quiero que todo eso que aprendí poder enseñárselos a ustedes, y ya con esta información, si les sirve o no, pues está bien, pero mínimo que esto que yo he aprendido a lo largo de los años ustedes lo tengan gratis. A eso es a lo que quería llegar con todo esto. Ahora sí ya les voy a enseñar. Bueno, antes de empezar, el primer tip que te quiero dar es que los patrones básicos son patrones que vas a usar siempre. Para cualquier cosa que quieras hacer vas a necesitar el patrón básico. Entonces, para que no pierdas mucho tiempo, para que ahorres tiempo, yo te recomiendo que lo hagas en un material que esté un poco rígido. Yo, por ejemplo, los míos, básico de chico, mediano, grande, yo los hice en este material, se llama cartón opalina. Lo venden en tiendas de arte. En caso que no encuentres algo cerca de
donde estés. Puedes usar cartón de cereal, puedes usar foamy, que lo venden en cualquier papelería. Busca este tipo de materiales que puedas recortar fácilmente y que te sirva como para calcar, por así decirlo. Que esté un poquito grueso para que al momento de que pases el lápiz, que no se te esté moviendo mucho la mano. Para empezar, tenemos que saber cuáles son las nomenclaturas que se utilizan dentro del patronaje. Ya sé que suena tedioso y probablemente estás pensando, pero ¿y a mí qué me importa qué es la nomenclatura si solamente lo quiero para mí? Bueno, necesitas saberlo porque yo lo voy a estar usando cada vez que vaya a enseñar a hacer una prenda. Son muy necesarias porque así te ahorras mucho tiempo en estar explicando. Bueno, yo me ahorraría tiempo en estar explicando y ustedes se ahorrarían tiempo al momento de estar viendo este y futuros videos. El doblez de tela se utilizan 3X o 2X o incluso a veces una X. ¿Qué significa doblez de tela? ¿Qué es esto? Es que cuando la tela está doblada, vas a cortarlo tal cual, vas a ponerlo sobre la tela para que al momento que termines de cortar salga la mitad de la prenda. Este es el doblez de tela. Ahora las diagonales significan corte de tela. Esto quiere decir que si acomodas el patrón, por ejemplo, en donde está doblada la tela, quiere decir que no lo vas a acomodar tal cual donde está el doblez. ¿Qué es esto? Le vas a dejar un espacio porque vas a tener que dejar margen de costura y tendrán que salir dos piezas como este. De hecho, el patrón debe indicar si tienen que salir dos piezas o una pieza. El hilo de tela se indica con una flecha. Esto quiere decir cómo es que debe ir acomodado el patrón. El punto de unión yo lo utilizo como muescas. Es donde te indican dónde tienen que coincidir las marcas que vayas a hacer. Y este es para indicar dónde va a ir zipper. Esta es la lista de medidas que vamos a necesitar. Yo las dividí en horizontal y vertical. Esto quiere decir que las medidas que son horizontales son las que vamos a medir de esta forma en el cuerpo y las verticales son las que vamos a medir de esta manera. Las medidas en horizontal siempre se van a dividir entre 4. ¿Por qué se dividen entre 4? En el patronaje solamente, esta es la manera en que dibujamos el patrón. Haces una línea que pasa por el centro de la persona. Y esto es solamente lo que dibujamos en el patrón, un cuarto del cuerpo. Es por eso que en las medidas horizontales, esta siempre se tiene que dividir entre 4. Ahora vamos a ver cómo se sacan estas medidas. Entonces, si ya anotaste la lista, te recomiendo que vayas sacando las medidas junto conmigo. Vamos a usar la cinta métrica. Yo en el video voy a hacer el patrón con mis medidas, pero para enseñar cómo va a ser voy a ayudarme del maniquí. Vamos a empezar con el busto. Vamos a irnos de arriba hacia abajo, con las medidas horizontales. Para el busto se saca la circunferencia exactamente en donde tenemos el pezón, que es lo más ancho de nuestro busto. Se hace de esta manera, no se tiene que apretar, es flojito. Y tenemos que fijarnos que por la parte de la espalda vaya recto. Yo me he dado cuenta que mucha gente al momento de hacer esta medida, por lo general, les hacen esto. Hacen que baje la línea. Y esto pues es una falla, ¿no?, dentro del patronaje. Entonces, mientras más exacto lo hagas, mejor te va a quedar
el patrón, mejor te va a salir la prenda. Entonces trata de checar esto. Para el bajo busto es lo mismo. Exactamente en donde se acaba nuestro busto, vaya la redundancia. Estoy quedando como un estúpido. Hacemos eso. Ya. Para la cintura es lo mismo. Aquí está. Y para la cadera lo voy a poner de costado. Donde vamos a medir la cadera es dependiendo de la persona. Si eres de las que tienen, como le dicen a esta parte, pistolas o chaparreras, le dicen en otras partes, probablemente esta sea la parte más ancha de tu cuerpo. Entonces tu medida de cadera va a llegar hasta esa parte, la parte de abajo. En otras personas sería la parte como donde termina la pompi, que igual tiene que ser la parte más ancha de tu cuerpo. Por ejemplo, en este caso, el maniquí, su cadera llega a esta parte de... Entonces sería lo mismo, sería agarrar la cinta, pasarla por la parte más ancha y checar que esté recta la cinta. Listo. Ahora nos vamos a ir por los verticales. Vamos a empezar con la sisa. La sisa es la única medida vertical que se necesita sacar, por así decirlo, la circunferencia. Con este maniquí va a estar difícil, entonces lo voy a hacer yo. Tienes que levantar el brazo, pasas la cinta métrica. Acomodas la cinta, bajas el brazo y la cinta se tiene que soltar. Entonces ahí donde se suelta es tu medida. En mi caso dice que son 42 centímetros de sisa. La altura busto se saca a partir de donde tenemos, ¿cómo se llama esta parte? Está como bolita del músculo, donde se acaba el cuello, la curvita del cuello. A partir de aquí es donde se saca la medida. Entonces ponemos la cinta. La altura busto termina exactamente donde tenemos el centro del pezón. Sin mover la cinta, la altura bajo busto es exactamente donde se acaba el busto. Para la altura del talle delantero vendría siendo la altura de la cintura. Entonces detenemos y exactamente donde tenemos la cintura puedes tocarte y, por ejemplo, en mi caso está un poco arriba de mi ombligo. Y la altura cadera se saca un poquito más de costado. Detienes. Y en donde vimos que tenía la parte más prominente de la pompi, eso es hasta ahí donde llega nuestra cadera. Va el talle trasero. Se saca de la misma manera, ponemos la cinta donde la pusimos anteriormente y bajamos hasta donde está la cintura. Si se te hace complicado encontrarlo, solamente te pones las manos en la cintura y comienzas a moverte. Es donde tienes la cintura, en donde te partes, por así decirlo. Entonces, ahí es donde debe llegar la medida. Y también vamos a necesitar cuánto mide el hombro. Ese se saca para saber dónde está la medida. Bueno, cuando tienes movimiento en el brazo, aproximadamente por atrás del hombro, aquí tenemos un huesito muy picudo, por así decirlo. En cuanto tocas se siente un pico del hueso. De ahí es donde vas a tomar la medida. Sería de extremo a extremo y tiene que pasar por la parte de arriba de la espalda, es decir, por la parte
por donde se termina el cuello, la nuca. Y así es como se saca. Estas son mis medidas según la lista. En las medidas horizontales, la número 2 es separación busto. Olvidé enseñarles cómo se saca eso, pero está muy fácil. Solamente se mide en horizontal del pezón a pezón. Se mide de esta manera, en recto. En mi caso fueron 19 centímetros y esa medida se divide entre 2. Ya me iba a pasar a la mesa para empezar el patrón, pero quiero que esto quede súper bien entendido. Porque fue la manera en la que al fin yo pude comprender cómo hacer el patrón y ya nunca se me olvida. O sea, por más medidas que tenga que meter en el dibujo, al saber esto ya yo sé cuáles son las medidas y por qué son esas medidas. Entonces, en caso que no me haya entendido bien al principio del video, que vamos a trabajar una cuarta parte del cuerpo, voy a aprovechar que este maniquí ya está dividido, por así decirlo. Esta es una persona completa, ¿verdad? Aquí vemos que tiene las divisiones, entonces sabemos que esta es una mitad del cuerpo, esta es otra mitad del cuerpo, y con mitad me refiero a que es esto y esta parte. Pero nosotros únicamente vamos a dibujar literal esta parte de aquí, sin contar la parte de la espalda. Es por eso que se tienen que hacer 2 trazos, tanto el delantero como el trasero. Y es por eso que todas las divisiones son en horizontal, son entre 4, porque solamente estamos dibujando una cuarta parte del cuerpo. Al momento de que hacemos el patrón, siempre lo dibujamos imaginando que la persona está acostada, viendo hacia nosotros, la cara hacia nosotros. Ya nos pasamos a la mesa. Como pueden ver, a mí yo me quedé sin material, entonces yo también voy a usar una caja de cereal. La vamos a usar de esta forma. Bueno, pues vamos a necesitar principalmente una cinta métrica. Yo te recomiendo que uses cinta métrica y no regla para sacar las medidas, porque a veces cambian por milímetros. Entre milímetro y milímetro que van faltando o que van sobrando, pues sí va a terminar afectando la prenda al final. Vamos a ocupar un lápiz. Yo voy a usar este para que se vea en el video. Y una escuadra. Sí va a ser necesario una escuadra porque vamos a necesitar muchos, sacar de repente bisectrices y esas cosas. Si no tienes escuadra, puedes utilizar a lo mejor una tarjeta, algo que tenga una esquina que tú sepas que sí está recto, por así decirlo, que no esté chueco. Vamos a imaginar que la persona está acostada. Vamos a hacerle una línea imaginaria y vamos a dibujarla solamente esta parte de aquí hacia acá. Sí, bueno, imagino que el cartón que están usando o la hoja que están usando, esta parte está completamente recta, todo esto. En caso que no, pues van a tener que hacer una línea recta aquí y una línea recta aquí, o sea que sí esté a 90 grados las esquinas. Aquí tengo mi lista de medidas. Vamos a empezar con... Vamos a poner la cinta métrica imaginando que aquí tenemos nuestro cuello. Vamos a bajar 6 centímetros. Hacemos una marca. ¿Por qué 6 centímetros? Esta es una medida estándar para saber dónde está el cuello básico de nuestra camiseta. A los 6 centímetros. Después, sin mover la cinta, nos vamos a ir hasta el busto.
En mi caso, mi busto son 28 centímetros. 28. Me voy ahora sin moverme, altura bajo busto. Son 34. Y talla delantero, que son 45.5. Aquí voy a terminar. Ahora para la axila. La sisa es una medida entre 2, por lo mismo que ya les había comentado. Entonces en mi caso son 40, entonces vendría a 20. 40 entre 2, 20. Listo. Si quieren, les voy a marcar. ¿No? Todas estas medidas las vamos a escuadrar en recto. Ya terminé de escuadrar las líneas. No sé si se dieron cuenta, pero las líneas que acabamos de marcar son las medidas que sacamos en vertical. Ahora vamos con las horizontales. Vamos a empezar desde arriba hasta abajo. Entonces, para sacar la parte del cuello hombro, vamos a seguir con la medida estándar del cuello, que son 6 centímetros. Empezamos acá, seguimos aquí. Medimos 6. Sin mover, vamos a sacar la mitad del hombro. En mi caso habían sido 34. Entonces 34 entre 2 da 17. Nos vamos a mover a la sisa. Sobre la línea de sisa vamos a sacar el cuarto de busto. En mi caso yo medía 89 centímetros de circunferencia. 89 entre 4 da 22.2. Lo voy a dejar en 22.5. Esta misma medida la voy a pasar a la altura busto. 22.5. De aquí me voy a pasar hasta el talle delantero, recordando que esta es la línea de la cintura. Entonces vamos a sacar la circunferencia de nuestra cintura entre 4. En mi caso, mi cintura era de 74 centímetros. 74 entre 4 da 18.5. Sin mover la cinta métrica, le voy a aumentar 2 centímetros. ¿Esto por qué lo voy a hacer? Porque en el patrón voy a tener que meter pinzas. Como las mujeres tenemos curvas, las pinzas son para dar forma a estas curvas para que no se pierdan. Entonces, en un momento, como tenemos que restar tela para poder hacer ver estas curvas, tenemos que agregar tela. Siempre si restas tela, tienes que agregar tela. Entonces, al final, esta sería nuestra medida. Ahora nos volvemos a pasar al hombro. Aquí habíamos hecho una marca donde está el hombro, ¿verdad? A la mitad del hombro. Esta línea la vamos a escuadrar hasta la sisa. Después, sobre esta misma línea vamos a bajar 3 centímetros. ¿Esto por qué es? Porque recordemos que las personas tenemos, está el cuello aquí
y el hombro no solamente es recto, el hombro baja. Entonces tenemos los 3 centímetros es una medida estándar de lo que tenemos más abajo los hombros. Ahora unimos cuello con la nueva medida del hombro. Esta medida que quedó como nuestra sisa viene siendo esta parte, la que estamos dibujando ahorita. Esto lo vamos a dividir entre dos. Aproximadamente mi mitad es aquí. Voy a meterme 1,5 centímetros, 1.5 centímetros. Aquí. Y lo que vamos a hacer a mano alzada. Si tienes una regla francesa, que es una regla curva, va a ser más fácil. Si no, vamos a hacerlo a mano alzada. Vamos a unir este punto con este punto y con este punto que fue nuestro cuarto de busto. Mi manera con la que yo puedo hacerme, que a mí se me hace más fácil, es esto. Uno aproximadamente así. De aquí me vengo a mano alzada. Y de aquí trato de unir hasta acá. Y de aquí solamente quitamos este pico. Y ya está. Ya va agarrando forma. De aquí vamos a hacer de una vez el cuello. Igual a mí me gusta hacer la mano alzada. Listo. Ahora vamos a sacar pinzas en la altura del busto. Aquí es donde llega nuestro cuarto. Entonces, ¿por qué necesitamos una pinza aquí? Por el hecho de que tenemos busto. No sé si han visto que algunas blusas cuando te las pones queda como holgado en la parte de la axila, queda como una bolsa. Entonces la pinza que vamos a hacer aquí sobre el busto es para quitar esa bolsita que se hace. Que se ve, en lo personal a mí no me gusta, odio esas bolsitas. Para sacar la medida de esta pinza es dependiendo de la persona. Si se dan cuenta en las medidas, tu talle delantero, la medida de tu talle delantero es diferente a la del talle trasero. ¿Por qué? Porque en la parte de enfrente tienes busto, o sea, tienes volumen, y en la parte de la espalda no tienes nada, está recto. En mi caso, el talle delantero son 45.5 centímetros y el talle trasero son 39 centímetros. Entonces, si a 45.5 le quito 39 centímetros, me quedan 6.5 centímetros. En realidad esto en mi caso es mucho, por lo general deberían de ser unos 4 centímetros de diferencia, pero yo no, yo tengo el talle corto. Entonces lo que yo voy a hacer, mejor a mi talle le voy a dar 40 centímetros, a mi talle trasero lo voy a dejar en 40 centímetros y a mi talle delantero lo voy a dejar en 44.5. De esta manera ya solamente me quedan 4.5 centímetros de diferencia y ya no va a ser tanto, o sea, no van a ser 6. ¿Qué hago con esta medida de 4.5? La voy a dividir entre 2. Son 2.25, bueno, 2.2. Entonces lo que hago es, uso mi regla, digo mi cinta métrica.
y voy a medir 2.25 para acá y 2.25 para acá. Aquí tengo estas marcas que en total dan la medida sobrante del delantero con el trasero. Ahora vamos sobre la misma línea de altura busto, vamos a sacar la separación del busto. En mi caso fueron 19, esta medida es entre 2, me dan 9.5. Aquí está. Listo. Y lo que hacemos es unir este punto con las pinzas que acabamos de hacer. Esta medida de la sisa la unimos con la pinza que acabamos de hacer en recto. Ahora nos vamos a pasar otra vez a la línea del talle delantero. Vamos a medir ya con los 2 centímetros que agregamos hace rato y vamos a sacar esta medida entre 2. En mi caso la medida completa son 21 centímetros, entre 2 son 10.5. Vamos a escuadrar esta mitad con la separación del busto. Y como les comenté, agregamos 2 centímetros, entonces se los vamos a restar al momento de coser. Como le agregamos 2 centímetros, vamos a dividir. Vamos a sacar 1 centímetro para este lado y 1 centímetro para este lado. 1 centímetro, 1 centímetro. Y estas dos vamos a unirlas al punto de la separación busto. Ya tenemos las pinzas, ahora voy a unir mi nuevo ancho de cintura con la pinza del busto. Y listo, este es el talle delantero. Al momento de cortar vamos a sacarle la vuelta a este espacio. Por lo general se cortaría algo así. Así es como lo vas a cortar. Hay que recordar que esta pieza vendría siendo tu cuerpo sin prenda, o sea, tu cuerpo desnudo. Entonces, al momento de que vayamos a querer hacer una prenda aquí, en la línea de sisa, esta parte la vas a tener que bajar, porque si no tu prenda va a quedar pegada a la axila. Más o menos, de hecho, los vestidos de los 50 se usaba con la sisa pegada a la axila y no sé si alguna vez les ha tocado usar ese tipo de prenda, pero rosa muy feo en la parte de la sisa. Igual el cuello, probablemente ustedes lo van a tener que bajar un poco más y abrir un poco más de la parte del hombro para que no les quede ahorcado. Y vamos a hacer ahora la parte trasera del cuerpo. Para el patrón trasero también voy a usar lo que era una caja de cereal. Ahora sí que Greta Thunberg, ¿quién es ella? Si haces esto vas a ser más woke que todo, ya no necesitas ser vegano. Vamos a reciclar, amigos, amigas, amigues. Vamos a ser woke todos juntos. Bueno. Vamos a usar las mismas medidas. Aquí tengo la lista. Vamos a empezar de la misma manera. Marcamos para la parte de la nuca, vamos a marcar en vez de 6 centímetros, vamos a bajar 2.
Aquí nos vamos a ir directamente hasta la sisa, que es, en mi caso eran 40 entre 2, 20 centímetros. Y de aquí bajamos hasta el talle trasero, en mi caso son 39. A 39, pero le había aumentado 1 centímetro según mi talle delantero. Entonces van a ser 40 centímetros en total. Y voy a hacer lo mismo. Voy a marcarles cuáles son mis líneas. Estas líneas las escuadramos. Hacemos lo mismo que con el talle delantero. De aquí voy a medir hacia acá 6 centímetros. 6, y sin mover mi cinta métrica voy a marcar la mitad de hombro. En mi caso eran 34 centímetros de hombro entre 2 da 17. Escuadramos esta línea hasta el sisa. Y en esta línea bajamos 3 centímetros. Sobre la línea de sisa vamos a marcar el cuarto de busto, que en mi caso eran 89 centímetros total. Entre 4 da 22.5. 22.25, pero lo voy a dejar en 22.5. Y aquí en la línea de talle trasero vamos a marcar un cuarto de cintura. Mi cintura son 74, entre 4 dan 18.5. En esta parte, como en la espalda también tenemos curva, que es nada más que en este caso la curva se hace hacia adentro, no hacia afuera como en la parte del busto. También vamos a necesitar marcar pinzas. Sin mover la cinta métrica vamos a aumentar 3 centímetros. 1, 2, 3. Ahora esta medida total, ya con los 3 centímetros aumentados, en mi caso son 21.5, la voy a dividir a la mitad. Da 11. Y voy a tirar una línea recta hasta mi línea de sisa. Y voy a quitar estos 3 centímetros que lo aumenté, lo voy a dividir para esta pinza. Entonces sería 1,5 centímetros para este lado, 1,5 centímetros para este lado. Y vamos a unir estos dos puntos con este cruce. Ahora solamente falta unir el punto de cuello con el hombro. De aquí nos vamos a guiar con esta misma línea del hombro y vamos a unir con el punto de la sisa a mano alzada. Listo. Y ahora unimos la cintura con la sisa.
vamos a hacer a unir el cuello. Listo. Y ya está, solo al momento de cortar, recuerden que como aquí hay pinza, vamos a cortarlo de esta forma. Y ya podemos recortarlo. Ahora, antes de cortar, vamos a utilizar la nomenclatura que les enseñé al inicio del video. Estos de preferencia siempre hazlo en grande para que en cuanto agarres el patrón sea lo primero que puedas leer. En este caso va a ser al doblez de tela. Entonces pondríamos nuestras X. En este caso mi hilo de tela, que es muy importante el hilo de tela, si acomodas mal el patrón te puede salir como curviado, te puede salir chueco las costuras. El hilo de tela se muestra cómo se tiene que acomodar el patrón y esto es dependiendo cómo lo hayamos dibujado. Nosotros lo dibujamos todo en recto, entonces nos vamos a guiar con esta línea de abajo, porque se supone que todo esto fue dibujado con esquinas de 90 grados. Hilo de tela. También siempre procura poner el nombre de quién es el patrón. En mi caso es Giselle Palomares. Hay que decir qué parte del patrón es. En este caso es una camisa básica. Y muy importante poner si es el patrón trasero o delantero. Siempre es todo en grande, trasero. Y ahora sí ya podemos recortar. Así es como se ven los patrones ya recortados. Si se dan cuenta, el patrón trasero al momento de poner las dos axilas, por así decirlo, juntas, al momento de hacer esto, queda más pequeño, pues se queda más pequeño que el delantero. Esto es porque al momento de cerrar esta pinza, que son casi 5 centímetros, en mi caso fueron casi 5 centímetros de diferencia, al cerrarla se va a hacer más pequeño y ya va a quedar del mismo tamaño que el trasero. Y ya eso es todo. Para el próximo video tutorial voy a hacer la falda básica y a partir de aquí ya empezaríamos bueno, después de la falda básica ya empezaríamos con las transformaciones.